Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más en Políticamente, este programa en TV Centro, la señal 26. Una semana cargada con hechos noticiosos en el ámbito político. Vamos a estar analizándolo durante esta hora de programa. Saludamos como siempre a quienes nos acompañan habitualmente en este panel. Senador Juan Antonio Coloma, bienvenido, senador, a Políticamente. Muchas gracias. Fría la semana, pero usted lo veo muy bien. Así es, muchas gracias, senador. René Cortázar, bienvenido nuevamente otra semana más en Políticamente. Muchas gracias, contento de estar aquí. Álvaro, bienvenido nuevamente a Políticamente en esta semana, retomando la participación en nuestro programa. Muchas gracias, siempre un honor y un placer estar acá. Okay. Bien, presentados nuestros panelistas, dos temas son los que vamos a analizar durante esta hora de programa. Comenzamos ya con Políticamente. Bien, hecha la presentación de nuestros panelistas, les saludo también a quienes nos ven por la señal 26 en la televisión abierta digital, en TV Centro, también quienes nos acompañan a través de la televisión por cable, TV Cable Loncomilla y Multicom Mauli, también quienes nos ven vía streaming. Vamos a comenzar inmediatamente analizando lo que es esta agenda de programa. Comentándoles que diputados oficialistas han sellado un acuerdo principalmente para impulsar un proyecto de ley para lograr concretar el matrimonio igualitario, matrimonio gay también, como se le ha dicho en algunas partes. Vamos a comenzar inmediatamente el debate. Senador, la UDI ya anunció, se ha dicho también entre comillas, una ofensiva en esta materia en particular. ¿Cómo toma este acuerdo que han concretado, que han sellado diputados oficialistas? A ver, primero, las cosas por su nombre. Yo encuentro altamente sospechosa esta maniobra comunicacional que la nueva mayoría está haciendo para tratar de instalar un tema que siempre es discutible, que siempre genera pasiones, que siempre es parte de la discusión legítima, justo en el momento en que está haciendo agua. Esta semana que se le va al ministro del Interior, esta semana en que tenemos la economía, el ministro de Hacienda nos ha dicho que la economía está más mal de lo que parecía, esta semana donde la delincuencia se han conocido datos bien dramáticos del proceso del número de la victimización, que estamos deshaciendo el camino, estamos volviendo a aumentar el temor ciudadano, el número de delitos, la victimización de las personas. En este escenario donde uno buscaría solución a los problemas que hay hoy día, que están candentes, justo resurge, porque esto es como una especie de comodín que cada cierto tiempo lo sacan, algún tema de carácter valórico. Yo creo que esa cosa, yo creo que todo tiene un límite, porque creo que la sensación de que uno no se da cuenta, no. Y además en un momento que, dicho sea de paso, hay gran conflicto, hay un tema no menor respecto a esta gran iniciativa de gobierno de tener estos cabildos ciudadanos que han resultado un fracaso ciudadano muy importante, donde piden más tiempo para tratar de salvar los muebles, que no se aparenta hasta los observadores, que han sido bastante, digamos, ayudadores, ya empiezan a generar tensiones internas. En este escenario se instala este tema. Entonces, respecto al tema de fondo, mire, yo tengo una opinión súper clara, por lo menos cada uno tendrá su opinión. Aquí no se trata, aquí no están los buenos y los malos, aquí hay gente que tiene una opinión, y yo no soy partidario del matrimonio homosexual. Y además, no sé por qué le ponen matrimonio igualitario, como si lo que están diciendo quizás es una forma de suavizar el tema del matrimonio homosexual. No tengo ningún problema con el mundo del homosexualismo, cada uno verá en la medida que no genere efectos en menores, digamos, lo que es para cada cual. Pero de ahí a tratar de alterar la esencia de lo que es el matrimonio, que es una institución, a mi juicio, clave en la defensa como base de la sociedad, es naturalmente entre un hombre y una mujer. O sea, eso que es de sentido común, que no es peyorativo con nadie, no es hiriente con nadie, que ha sido la base de la sociedad que conocemos, eso es lo que hoy día se trata de cambiar, modificar y decir, mira, ¿sabe qué más? Ya no es entre un hombre y una mujer, o sea, ya no tiene más la naturaleza de familiar que se le daba, sino que es algo distinto, y cosa que a mí por lo menos me produce una distancia respecto a lo que yo entiendo como el orden social que debería haber en una comunidad. Así que yo tengo mi opinión, no sé que otros pensarán distinto, pero no me deja llamar la atención, digamos, esta especie de, no sé, de malabarismo que se hace en un tema que es sensible, pero en un país que enfrenta problemas muy urgentes. Así es, Álvaro, quiero consultarte respecto, tomando lo último que dijo el senador.
¿Crees tú que tiene que ver con una especie de, como lo señaló, el malabarismo que está haciendo el gobierno en esto? No, ¿O es la necesidad de enfrentar el tema? Además, si lo piensa, no lo diría. Yo creo que las tesis conspirativas son una tendencia a explicar de manera fácil cuestiones que tienen su propia explicación. Y tampoco creo que sea un comodín el llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza. A ver, vamos al fondo del asunto. Yo creo que efectivamente la sociedad humana evoluciona hacia relaciones simétricas, esto es, hacia el reconocimiento de la diversidad como un valor. Y lo que en el pasado constituyó en forma absurda, incluso a veces dramática y lamentable, motivo de discriminación, tiende a ser superado por el paso de la historia. Estoy hablando de la orientación sexual de las personas. Yo soy convencido que efectivamente en Chile necesitamos un marco regulatorio que sea igual para todas las personas, que no dependiendo de su orientación sexual, dos personas que se aman y quieren constituir una familia pueden hacerla bajo el amparo del derecho y con la protección del Estado. Hemos dado un paso importante hacia el acuerdo de unión civil, que efectivamente es el primer estatuto que regula relaciones de familia en Chile, que se aplica no solo para parejas homosexuales, sino que para todo tipo de parejas, también parejas heterosexuales. Y por tanto, deja de ser una legislación de gueto, una legislación que solo se aplica a un grupo humano particular, sino que se aplica a todos. Y creo que deberíamos dar un paso adicional para efectivamente tener una regulación de un matrimonio igualitario. Y se dice matrimonio igualitario precisamente porque no es referida única y exclusivamente a las personas que son homosexuales. Se refiere a que independientemente de la orientación sexual de la persona, dos personas que se aman pueden efectivamente celebrar matrimonio. Yo soy convencido que en Chile deberíamos avanzar como lo están haciendo la mayoría de los países occidentales. Esto se inició a principios de la década del 2000 en los Países Bajos, en Holanda, que tiene una tradición liberal de larga data, pero ya estamos hablando de más de 30 países que tienen regulado el matrimonio igualitario, ya sea por vía de cambio legal de la legislación o ya sea por vía de la jurisprudencia de los tribunales. El ejemplo más claro es Estados Unidos, que el fallo de la Corte Suprema lo que hizo fue extender el matrimonio igualitario a toda la Unión, es decir, a todo Estados Unidos, independientemente que ya las legislaciones estaduales lo establecieran en un número significativo de estados. Y en el caso de América Latina, Uruguay, Brasil, Argentina ya tienen una regulación en esta materia. En el caso de México hay varios estados, no solo Ciudad de México, sino que estados de México que efectivamente han regulado esta materia. Así que creo que me parece que es un paso importante, sobre todo para construir un tipo de sociedad en que la diversidad la reconozcamos como un valor y que la orientación sexual de las personas no sea un motivo de discriminación, que todos respetemos la orientación sexual de cada cual y que por tanto, reitero, dos personas que quieran constituir familia lo pueden hacer bajo el amparo de la ley. Así, René, quiero consultarte porque tu partido, Democracia Cristiana, va a tener que jugar un rol importante aquí. Ahí quizás las visiones internas de la Democracia Cristiana se van a expresar en proyectos de esta naturaleza. ¿Cómo ves tú, cómo proyectas tú la voz, en el fondo, de la DC en este Bueno, proyecto? yo creo que lo primero, la verdad, como yo no tengo voto, lo único que tiene voto aquí es Juan Antonio. Más importante de cómo uno votaría o no votaría, a mí me gustaría hacer un par de reflexiones como ciudadano sin derecho a voto en esta discusión. Sin derecho, con derecho a voto. Pero... Con derecho a voto, no, pero sin derecho a voto, con puro derecho a voto. ¿Puedes tener derecho a voto en el futuro? Que Dios lo quiera. Entonces, respecto del tema, yo creo que hay dos cosas que a mí me parece importante la reflexión antes de saltar a la conclusión. Porque hay dos formas de aproximarse a esto. Una forma de aproximarse es decir, ¿quiénes están a favor del matrimonio igualitario o como se le quiera llamar? Levanten la mano y el que gana 2 votos más lo impone y listo, ya la sociedad chilena reformó su institucionalidad. Esa es una forma de hacerlo. Que yo creo que es muy mala idea para un problema como este. Porque la sociedad chilena yo estoy convencido que a pesar de todas las brutalidades que han ocurrido en el mundo y que ha ocurrido en Chile, en el mundo esta última semana lo de Orlando, por ejemplo, una barbarie que aparentemente tendría un origen homofóbico. En Chile tuvimos experiencias muy dolorosas que dieron origen a la ley Zamudio y que también fueron muy dolorosas para sectores de la comunidad. Y a pesar de todos estos casos que se revierte, que aparecen, sin embargo, es indiscutible que la sociedad chilena, a mi juicio, ha avanzado enormemente en los últimos 10, 15 o 20 años en esta materia. O sea, yo diría hay una palabra nueva para tratar esta materia de todos los sectores, que se llama respeto.
hay un diálogo respetuoso, donde se entiende que hay situaciones diferentes y donde se entiende que afectan a personas que son iguales en dignidad y que se entiende que por lo tanto hay que buscar resolver los problemas de cada sector que son iguales en dignidad y que tienen que ser tratados con respeto. A mí me parece que ese fue un cambio muy importante. Y en ese sentido fue importante este acuerdo de unión civil, que fue un paso en esa línea, de ir buscando una regulación cada vez más adecuada. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner al tiro a contar votos o vamos a primero conversar un poco qué problemas hay no resueltos? ¿Cuáles son los problemas que quedan resueltos? ¿Cuáles son las dificultades que subsisten? ¿Cuál es el modo de hacerlo? ¿Hay una forma de encontrar una respuesta que nos una lo más posible como país, o tenemos que simplemente ponernos a contar votos hoy día, ver cuántos para acá, cuántos para allá, y si hay 2 votos de más, listo, resuelto el problema? Yo creo que esa es una forma muy pobre de trabajo democrático. Yo creo que la forma más que contribuye al desarrollo de una comunidad es buscar que temas muy importantes como estos, que influyen en la sociedad en su conjunto, buscar terrenos comunes. Esa es una primera reflexión. Y la segunda reflexión, para mí, tiene que ver con la pregunta de si tener un matrimonio, que lo menciona Álvaro, donde él menciona cosas que yo estoy 100% de acuerdo. Él dice relaciones entre personas que tienen derechos, relaciones entre personas que tienen igual dignidad, relaciones entre personas que tienen derecho a desarrollar su afectividad, relaciones entre personas que tienen derecho a vivir en pareja. Estamos todos de acuerdo. Pero finalmente hay un paso final que se dice, por lo tanto, el matrimonio tiene que ser idéntico al matrimonio heterosexual, no puede haber ninguna diferencia en la institución. Bueno, las discriminaciones ocurren cuando hay una misma realidad que es tratada de forma diferente. Ahí surge una discriminación. Cuando hay realidades que son distintas y las instituciones que se buscan no son idénticas, no hay discriminación, hay simplemente instituciones que se adaptan a realidades distintas. Pregunta, entre el matrimonio heterosexual y el matrimonio homosexual, ¿es una idéntica realidad o hay elementos de diferenciación? Hay elementos comunes, sin duda. ¿Cuáles son? Es una relación de afecto, es una relación de amor, entre personas que tienen igual dignidad y que van a poder expresar su relación, su afecto y construir una pareja. En ese sentido, un elemento completamente común. Pero hay también elementos de diferencia. Y el más evidente tiene que ver con la procreación y los hijos, que es un tema de mayor relevancia en la historia de la humanidad y en el debate público en la historia de la humanidad. Hay una diferencia entre ambos tipos de matrimonio. Esa diferencia debe reflejarse en la misma institución, o la institución tiene que reconocer esa diferencia de realidad al momento de establecerse. Es una pregunta, a mí me parece, abierta y legítima. Porque si la realidad fuera idéntica en todos los aspectos, cualquier diferencia inmediatamente es discriminación arbitraria. Pero si la realidad tiene diferencia, tener instituciones que no sean idénticas no es una discriminación arbitraria, es reconocer esa diversidad. Entonces, a mí me parece que hay 2 aspectos a considerar. Uno, ¿cómo discutimos esto? Y yo creo firmemente que la forma de discutir no es de aquí al próximo martes contar los votos. Sinceramente, creo que ese no es modo de discutir este tema. Segundo, si lo vamos a discutir, veamos cuáles son los problemas reales que subsisten en esta materia, reconozcamos los avances que hemos hecho como sociedad, que son notables, y más notables cuando uno mira a las generaciones más jóvenes, que son mucho más respetuosas de la diversidad de la sociedad chilena que lo que podemos haber sido los mayores. Y tercero, discutamos con respeto recíproco respecto de si estamos regulando exactamente la misma relación o hay diferencias. Hay muchos puntos en común, muy dominantes, que son los que mencioné, la relación de afecto, la dignidad de las personas, etc. Pero hay algunos elementos de diferenciación. Da la sensación, René, que tu posición va más en que con el acuerdo de unión civil es un paso, pero lo que yo creo que hay que ver, continuar a un paso siguiente. Lo que yo creo que hay que construir. Yo estoy abierto a escuchar opiniones porque esto es una sociedad que tenemos que escucharnos. Pero lo único que estoy dispuesto y encantado de hacerlo en un clima de debate donde el esfuerzo que se haga sea para encontrar un terreno común y no partir hoy día contando votos. Yo creo que partir hoy día contando votos simplemente como forma de resolver este problema es un mal consejo para el país, es un mal consejo para la sociedad. Y se van a crear caricaturas y se van a crear tensiones absolutamente innecesarias. Creo, sin embargo, que mirando la realidad que tenemos y partiendo de lo que hemos avanzado, que a mí me parece que se ha avanzado y creo que muy positivamente, incluso más que en las instituciones, la cultura, en la sociedad chilena, en la cultura se ha avanzado, incluso más que en las instituciones. En la forma como nos tratamos los chilenos, hemos avanzado mucho. O sea, Sí. yo tengo 3 breves comentarios. Primero, a mí me sorprende como lo plantea Álvaro, en el sentido de que negar el derecho a tener un matrimonio homosexual es discriminatorio.
o sea, yo creo, ¿dónde está la discriminación? O sea, yo argumento que uno puede aceptar mentalmente, pero que hoy día que sea un matrimonio entre un hombre y una mujer pueda ser discriminatorio respecto de otro, para mí no resiste análisis. Segundo, esta es la institución del matrimonio. Creo que las instituciones hay que cuidarlas. Son muy complejas, son difíciles y son bases de algo. Si estas no son cosas arbitrarias, la sociedad se ha ido dando forma, no son puros individuos. Tenemos una vida en común y uno se va dando lógicas de cómo funcionar abiertos a. No es que cuando uno dice un hombre y una mujer abierto a la procreación, no es que sea obligatorio procrear, porque pueden haber mil razones por las cuales eso no se puede dar, pero tiene que ver con un modelo que uno tiene que tratar de cuidar. Y eso es lo que yo creo que se desploma. Yo no tengo, y siempre me llama la atención por qué esta búsqueda de tener que generar una institución igual a heterosexual siendo homosexual. Sí, sí. Te lo estoy diciendo a punto de esta razón. Por la explicación. Un segundo nivel tiene que ver con esto de por qué otros países lo hacen. Tú haces una lista detallada de los países que lo han hecho, como si eso fuera símbolo de que las cosas están bien, si es un símbolo de valores bien constituidos o símbolo de felicidad. Y para mí eso, cosas que hacen otros países, yo no las quiero hacer para Chile. Muchas, no solamente en el ámbito valórico, sino en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de respeto, muchas cosas. Yo no quiero parecerme tanto a otros países, particularmente porque eso para mí no es sinónimo de nada. Yo quiero parecerme, tratar de construir una sociedad que tenga valores. Yo creo los valores cristianos en esta materia como orden fundamental, que no tiene nada que ver con este tipo de acciones que se están haciendo. Creo en eso y creo que es importante avanzar en esa lógica. Entonces no me quiero parecer a los otros países que discuten porque lo mismo pasa con el tema del aborto. Entonces la discusión hoy día en otras partes es si el aborto puede ser a 20 o 30 semanas desde la concepción. Esa es la discusión que se da. Entonces a mí no me convence la argumentación de que otros lo hacen, hagámoslo. Yo diría, oiga, veamos cómo le va a los otros, veamos si esto está asociado a qué. Eso es lo que me parece lo razonable. Y por último, yo creo que también tiene un tema que está asociado a otra cosa, que es la adopción. Si ese va a ser parte del tema de que sea un matrimonio homosexual, y esto es un tema de lógica. Bueno, si es igual al otro, obviamente puede tener familia, y si no puede tenerla, puede adoptarla. Y yo no creo que para la sociedad chilena, en una sociedad, creo que el hecho de tener dos papás o dos mamás como lógica, digamos, normal de relaciones, yo por lo menos yo tengo el derecho a decir mi sentido común, lo que yo pienso, lo que yo aspiro, no persigo a nadie, no levanto la mano con nadie, no le apunto a nadie, pero yo creo que tenemos que conformar una sociedad con algunos pilares, y a mí me parece que aquí lo que se están vulnerando son los pilares esenciales. No sé qué más queda después de eso, va a ser Franco. Así es, Álvaro. Sí, a ver, lo primero es, cuando yo hago referencia a que en otros países efectivamente se ha legislado en esta materia, estoy expresando algo que es más de fondo, y es que, como digo, mayoritariamente los países occidentales, Europa y América Latina, también el sector importante África, porque Sudáfrica también tiene regulado el matrimonio igualitario, la causa del matrimonio igualitario tiende a ser mayoritaria. Es decir, son cada día y cada mes y cada año más las personas que se convencen a favor de la regulación del matrimonio igualitario que los que están en contra. Y esa es una marea, podríamos decir, en una sola dirección. Y probablemente hay muchas mareas. No, mareas, en general en los si es una buena o mala marea. En los temas de opinión pública hay cambio de tendencia. En el caso del matrimonio igualitario hay una tendencia que se mantiene sistemáticamente en el tiempo. Hace un par de años la mayoría de los chilenos estaban en contra, hoy día está levemente a favor, y si se da la tendencia que ha ocurrido en otros países de América Latina, de Europa, lo que va a ocurrir en los próximos años es que la gran mayoría de los chilenos va a estar a favor. Por una razón muy simple, porque las nuevas generaciones están a favor. Entonces, solo el cambio, digamos, generacional va significando que cambie la opinión pública. A eso yo me referiría con esta legislación. Ahora, independientemente de la marea, porque uno puede efectivamente tener una opinión minoritaria, pero de principio. La razón por la cual a mí me parece que nosotros necesitamos un matrimonio igualitario es muy simple. Es porque históricamente a las personas se les ha discriminado por su orientación sexual. Se les ha tratado como normales, bajo una cultura de que, bueno, efectivamente son distintos. Y como son un grupo minoritario, han sido discriminados. Yo tengo la convicción que la orientación sexual de una persona es legítima. Las relaciones consentidas entre mayores de edad, yo no tengo por qué juzgarlas. Y por tanto, desde esa perspectiva, si alguien tiene una orientación de atracción hacia personas del mismo sexo, está en su legítimo derecho. ¿Está asociado con que eso sea matrimonio? Y desde esa perspectiva, me parece que si esas dos personas quieren efectivamente contraer matrimonio, la legislación debe consagrar ese derecho.
Porque el tener un tratamiento distinto, con una institucionalidad distinta, aplicable solo a homosexuales, lo que hace es reforzar la noción, Pero ¿para qué se hizo el acuerdo bien común, la noción que Álvaro? hemos tenido históricamente de que se trata de una situación anormal que debe ser corregida y que no es ilícita. Yo creo que es perfectamente legítima. ¿Para qué hizo el acuerdo bien Es común? Y perfectamente tú legítima. estabas de vocero. El que lo acuerdo de peleaba. bien común, que yo lo promoví como ministro secretario general de por eso gobierno, que ha sido un éxito. Entonces, ¿para qué fue? Lo planteamos primero como un estatuto jurídico para todo tipo de pareja, porque la UDI se opusieron primero y después dijeron, bueno, si vamos a tener acuerdo de unión civil solo para homosexuales. Nosotros dijimos no para todos. Pero el acuerdo de unión civil no es lo mismo que el matrimonio. Se trata de relaciones que no necesariamente tienen la misma No, pero te digo esterilidad. por el tema de la discriminación que tú planteabas, que no podía haber dos estatutos para las relaciones de amor. Eso es lo Porque que la dijiste en el unión fondo. civil y el matrimonio son dos estatutos jurídicos para dos tipos de relaciones distintas. El matrimonio tiene, podríamos decir, un grado de solemnidad superior que el acuerdo de unión civil. Pero te hace Y ruido por tanto, por eso, que dé lo mismo ese otro la hombre y mayoría una de estos mujer. países existen ambos estatutos, y ambos estatutos para todo tipo de pareja. Es decir, matrimonio para todo tipo de pareja y acuerdo de unión civil también para todo tipo de pareja. Y a mí no me cabe duda que en Chile poco a poco se va a ir avanzando en esta causa. Perdón. Porque es lo que evita, a ver, porque aquí lo que hay que erradicar esta tendencia a el homosexual es distinto y es anormal. Eso está Pero nadie lo ha implícito. dicho eso. Y sí, pero independientemente, la razón por la cual los grupos que representan la diversidad quieren que se legisle en esta materia es porque ellos quieren ser tratados de la misma forma que las parejas heterosexuales. Perdón. Y que tienen los mismos derechos. Y yo soy convencido que tienen los mismos derechos. Por eso, el próximo sábado, de este al otro, yo voy a ir a la marcha Orgullo Gay. Yo soy heterosexual, no soy homosexual. Pero sin embargo, voy a marchar. Porque me parece positivo decir, mire, ¿sabe qué? Las personas que son homosexuales no pueden ser discriminadas. Tenemos que reconocer sus derechos y tenemos que tratarlos como iguales. Y eso supone cambiar el matrimonio. Perdón, René, otra iniciativa. René, Igualitario de dos, de tres. Yo puedo Escuchemos decir a lo René. siguiente, yo creo que es muy importante cuando uno dice cómo discute esto, no, porque tú dices, Álvaro, que no sean discriminadas. Yo no quiero que sean discriminadas, es que no sean miradas en menos, yo no quiero que sean miradas en menos. Pero no discriminar a una persona no significa no reconocer que hay una naturaleza de la relación que tiene muchos elementos en común, que es igual en dignidad a la otra, solo que hay elementos de diferenciación. Entonces yo no puedo dejar como principio de que la persona que diga o es matrimonio completo, el matrimonio definido en su larga historia de siglos en la humanidad, porque también hay que tener yo creo, un poquito de perspectiva histórica, a no ser que el mundo de repente vio la luz, que es posible, pero difícil. Tenemos siglos de sociedades que han sido muy tolerantes frente al tema de la homosexualidad. No es verdad que la homosexualidad ha sido siempre perseguida. Ha habido sociedades más tolerantes y otras menos. Sin embargo, ha habido el reconocimiento de que hay realidades diferentes. No es que sean peores ni mejores, son diferentes. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Álvaro en su introducción, que esto no es una deformación, esto no es no hay ningún tipo de, no es tratado como fue tratado hace un siglo como enfermedad por los psiquiatras, que cambió hace un siglo atrás. Aunque- hasta el día de aunque- hoy, No, pero lo que estoy diciendo, ¿cómo curar la no, pero lo que estoy homosexualidad? diciendo, Pero hoy es día que la no está sociedad, eso discutiéndose. la Sociedad Internacional de Psiquiatría hace un siglo atrás, por una votación estrecha, para decir las cosas como son, ya no es patología, votaron todos los no psiquiatras, era patología. lo sacaron de patología. Ha habido una evolución, no cabe duda, y había una tolerancia absoluta, y hoy día en la sociedad chilena yo creo que hay un respeto muy profundo, muy profundo. Entonces, discutamos en esa serenidad, en la serenidad de que estamos frente a la integración a la sociedad, como de todas las diversidades de personas, de los heterosexuales, de los homosexuales, en un mismo país, en una misma sociedad, y discutamos cuáles son los elementos que no tenemos cubiertos con la institucionalidad actual. Discutamos también los elementos que se pueda discutir, el tema que plantea Álvaro, que dice si hay cualquier diferencia en cualquier institución, aunque la naturaleza de la relación tenga algunos distingos, eso es discriminación. Bueno, esa es una visión. Yo eso no la comparto así. Yo creo que lo que hay que evitar son las discriminaciones siempre arbitrarias, las que signifiquen un menoscabo para alguien. Pero si a mí alguien me dice a mí que están cubiertos todos los elementos centrales de una relación afectiva, que hoy día es permitida, que hoy día es aceptada, que hoy día es respetada, con el acuerdo de unión civil, o que falta incorporar determinados elementos, yo estoy completamente abierto al problema. Lo que estoy señalando simplemente es que tiene que ser una discusión con otra temperatura. Y a mí me parece que esta forma de discutirlo, como lo que hemos visto en estas 72 horas o 48 horas, esta no lleva a una buena solución. Yo lo que avisoro es que por esta vía
lo que vamos a tener es un pequeño conflicto que no va a permear a la sociedad, sino que la va a endurecer y que no va a ser, por lo tanto, un avance de tolerancia a la sociedad chilena, sino que al revés va a ser una tendencia de choque de caricatura, que es lo que yo me temo por la forma como se está discutiendo. Yo creo que es clave, efectivamente, que esta discusión sea de manera serena, pero clara, o sea, cada uno dará a conocer sus puntos de vista. Y buscando terrenos comunes. Y buscando terrenos comunes. Y no marco respeto. Y buscando terrenos comunes. Pero reitero, o sea, a mí me parece importante que efectivamente el tipo de sociedad, el tipo de Chile que construyamos sea un Chile que no se discrimine y en donde las relaciones sean simétricas. Y reconozcamos la diversidad como un valor, eso es muy importante. Que el hecho de ser diferente no significa que la otra persona sea mejor o peor. Exactamente. Simplemente es diferente. Exactamente. Y creo que eso no significa que haya que cambiar todo. ese es el sentido fundamental. Lo segundo, bueno, efectivamente, los parlamentarios, ciertos parlamentarios de la nueva mayoría, porque no todos están a favor, quieren darle mucho impulso a este proyecto. Y también la UDI ha anunciado un proyecto en un sentido contrario. Y yo creo que esto va a ser parte del debate público. Y en eso, a propósito de lo que decía el senador Coloma al principio, no comparto que porque este tema hoy día sale a la palestra sea para esconder o no hablar de otros temas. O sea, las sociedades modernas son sociedades complejas en donde se puede discutir simultáneamente respecto de muchos puntos. Y al contrario, las sociedades modernas y el sistema político tienen que tener capacidad para enfrentar distintos desafíos y hacerlo simultáneamente. Así que a mí no me parece que esto, puede que comunicacionalmente por un par de días una noticia va tapando a la otra, pero lo cierto es que a mí me parece positivo que en paralelo estemos abordando el tema de la seguridad ciudadana, en paralelo estemos abordando, lo vamos a discutir después, el tema del crecimiento económico y, por cierto, que vayamos avanzando en la forma en la cual estas sociedades son sociedades simples, son complejas. Sobre la tradición. La esclavitud fue una institución tradicional en muchas sociedades del mundo. Y quienes se oponían a la eliminación de la esclavitud decían, no, es que mantengamos la tradición y nuestro sistema productivo, el sur de Estados Unidos, depende de la esclavitud. Pero era una institución que había que eliminar. Sin duda. Guardando las proporciones. O sea, lo que quiero decir es que a mí no me cabe duda que en 30 años más, las nuevas generaciones, cuando se haya aprobado el matrimonio igualitario, van a decir, pero ¿cómo fue que en Chile hubo quienes se opusieron? Disculpa que lo digan en esos términos. ¿Cómo hubo que en Chile se opusieron? Y es probable que el mismo sector político que representa aquí el senador Coloma va a decir, sí, en verdad, no nos ha explicado por qué los que representaban nuestra idea hace 30 años atrás se opusieron. No me cabe duda que sí va a ser. ¿Por qué hay un paso natural de la sociedad para construir un país con más interés? Senador, yo quiero, antes de hacerle la consulta, Renovación Nacional dijo que iba a dejar en libertad, en el fondo, a sus parlamentarios sobre esta materia. Esto cruza el espectro político. Exactamente. Y no es un tema tradicional entre izquierda y derecha. O sea, en la nueva mayoría, la mayoría está a favor, pero hay quienes están en contra. Y en la oposición, la mayoría está en contra, pero no pocos están a favor. El sector importante de Renovación Nacional, la Amplitud, Evópolis están a favor. En ese aspecto quiero preguntarle, senador, ¿cómo va a ser en términos de partido? ¿Se va a dejar en libertad también? Siempre nosotros hemos dado libertad. Esos son temas que están dentro de la lógica de cada cual. Yo no fui presidente del partido, nunca le impuse en temas de esta naturaleza, distintos temas al aborto, por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos una cosa mucho más delicada porque hay un juicio aquí, hay una muerte de un inocente. Yo creo que es un tema de principio. Esto es un tema diferente. Yo espero que haya, eso sí, no sé si todos, pero una inmensa mayoría que defienda algo que es muy importante. Es que está increíble, discuta que casi como que tiene que inmolarse por defender que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Yo encuentro que como el sentido común máximo, pero bueno, a veces los países pierden un poco el sentido común y creo que es bueno que haya gente que aunque le digan que las encuestas lo favorecen o no lo favorecen, yo gracias a Dios nunca actúo por la encuesta. Y generalmente actúo muchas veces contra la encuesta y al final las personas valoran eso, que uno tenga coherencia, tenga consistencia y no esté esperando lo que se piensa para votar. Dos comentarios adicionales. Nos parecemos. Está bien, dos comentarios. Chile, a propósito de la esclavitud, Chile es un país que fueron los primeros que casi con nuestra declaración de independencia está la no existencia de la esclavitud, lo que es una característica muy importante y que tiene que ver con convicciones, así que no puede argumentarse como que es una institución que existió en Chile y para estos efectos. Y segundo, cuidado, Álvaro, cuidado, digamos, con el tema de creer que la historia, aquí alguien tiene clavada la rueda de la fortuna. Esto no se clava la rueda de la fortuna. Yo conozco muchos casos en el mundo en que las mareas iban para allá y vuelven a una cosa de más moderación, de más sentido común, en todo ámbito de cosas, especialmente en el ámbito político. Yo vi hace unos años como parecía que todo el mundo iba a ser de izquierda, iba la marea socialista, la que tú inspirabas, digamos, parecía que se iban a adueñar de todo el mundo. Y hoy día
veo que viene la marea completamente de vuelta. Los mismos que creían en la utopía, los mismos que creían, se emocionaban con los chavismos, con los kirchnerismos, con esta cosa distinta, hoy día vienen todos de vuelta. Entonces a mí la rueda de la fortuna no está clavada. Yo no sé qué va a pasar en 30 años. Yo soy más en eso, más cuidadoso, más humilde, no tengo idea. Pero tengo la impresión de que la cosa no va, estos cambios que se están intentando, no sé si se van a llegar, no va a generar una sociedad más feliz, no va a generar una sociedad más valórica, no va a generar una sociedad finalmente de la cual nos sentamos orgullosos. Yo más bien creo que puede haber un espacio para el sentido común súper interesante en Chile. Bien, el debate valórico, sí, 10 segundos, Álvaro, nada más que... Aquí hay que proteger la familia. Sí, pero nos estás protegiendo Hay que especialmente a la proteger familia. todo tipo de familia, porque hay una tendencia a creer que hay una familia clásica y el resto no son familia. La abuela que crea a su nieto es familia. Estamos todos La madre de acuerdo soltera es en familia. eso no- La pareja homosexual Tiene también es que familia. apuntar a un modelo, Senador. hay muchas variedades. Bueno, pero podríamos apuntar a un discutir, modelo. El primer bloque fue Si tomado pensáramos igual, por la sería discusión, terrible. la discusión valórica, como le decíamos, se tomó este primer bloque de políticamente. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a volver. Vamos a estar conversando acerca del crecimiento económico. ¿Qué pasa con nuestra economía? Parece que no logra todavía el despegue definitivo como se ha anunciado. Hay que algunos gestos que van para el otro lado, como dice el senador, va hacia abajo, pero bien. Eso es lo que vamos a estar comentando en el segundo bloque. Hacemos una pausa y ya volvemos. El próximo 19 de abril de 2017 se realizará el censo. Para el éxito del proceso es necesario saber cuál es la nueva distribución de viviendas, hogares y personas a lo largo del país debido a su cambio permanente. Para conocer la configuración actual de la población, los precensistas recorrerán todo Chile realizando el precenso 2016. Así se efectuará un primer recuento de viviendas y habitantes. ¿Cuántas personas viven en el hogar? ¿Cuántas de estas son hombres y cuántas son mujeres, incluyendo guaguas, niños y ancianos? ¿Comparten el presupuesto para alimentación? Con estos datos podremos saber cuántos voluntarios necesitaremos en cada lugar de nuestro país para el próximo censo. En el censo 2017, todos contamos. Para la Constitución, una conversación. La etapa participativa del proceso constituyente nos invita a expresar qué Constitución queremos para Chile, a través de nuestras opiniones respecto a los valores y principios, derechos, deberes y responsabilidades, y las instituciones del Estado que debiera contemplar. Debes saber que si participas de este proceso, tu opinión quedará registrada e incidirá en la propuesta de cambio constitucional de la Presidenta. ¿Cómo participar? Hay 4 formas y puedes participar en una o en todas ellas. 1. Participación individual, ingresando a unaconstitucionparachile.cl y respondiendo a la consulta ciudadana. Solo necesitarás tu número de RUN y número de documento. Podrán participar chilenos, extranjeros residentes y también los chilenos residentes en el exterior desde los 14 años de edad. 2. Encuentros locales. Estos pueden ser convocados por cualquier persona o grupo de personas. Debes inscribir tu encuentro local y a sus participantes en la página web o en el número telefónico 600-204-0000, identificando un mínimo de 15 y un máximo de 30 participantes. Cada encuentro contará con un moderador previamente inscrito, elegido por el propio grupo. Al final del encuentro deberás completar el acta, el listado de participantes y una fotografía de las personas que participaron, subiéndolas a unaconstitucionparachile.cl. Podrás participar en un solo encuentro local entre el sábado 23 de abril y el jueves 23 de junio. Los resultados de los encuentros locales de tu provincia fijarán la agenda del Cabildo Provincial. 3. Cabildo Provincial. Es una reunión pública y abierta de ciudadanas y ciudadanos previamente inscritos.
a realizarse en las 54 provincias de Chile el sábado 23 de julio. Este nivel busca que los temas constitucionales prioritarios surgidos de los encuentros locales se manifiesten en una conversación abierta. En cada cabildo se levantará un acta donde se expresarán acuerdos parciales y desacuerdos entre los asistentes. 4. Cabildo regional. Es el último nivel del proceso de diálogos territoriales. Se realizarán en las 15 capitales regionales el sábado 6 de agosto. Aquí se conocerán los acuerdos definitivos del nivel provincial y se dialogará sobre los acuerdos parciales y desacuerdos para explorar nuevos acuerdos, ahora de carácter regional. La etapa participativa concluirá con la elaboración de un documento denominado Bases Ciudadanas para la Constitución. Este documento incidirá en la propuesta de constitución que la Presidenta de la República presentará al país. Si participas de este proceso, tu opinión será parte de esta constitución debatida en democracia para las nuevas generaciones de ciudadanos. Infórmate de los detalles, inscríbete y participa en unaconstitucionparachile.cl. Para la Constitución, una conversación. La Sofía con la Ana un día venían del supermercado, las escaleras ellas subían y Ana sintió el pecho pesado. Es un infarto al corazón, es un infarto al corazón. Si sientes un peso en el pecho, o si el dolor llega hasta el cuello, o llega a uno o ambos brazos. Claudio un día estaba regando, poniendo su jardín más bello, y un gran dolor le dio en su pecho, del corazón hasta su cuello. Es un infarto al corazón, es un infarto al corazón. Si sientes un peso en el pecho, o si el dolor llega hasta el cuello, o llega a uno o ambos brazos. Rafa casi dio vuelta a la parrilla, oh, el brazo izquierdo mucho le dolía, y aunque Francisco trajo una silla, era un infarto que le venía. Si es un infarto al corazón, es un infarto al corazón. Anda a la urgencia de inmediato, anda a la urgencia de inmediato, y que te atienda un doctor, que atienda luego un doctor. Nadie está libre de un infarto, nadie está libre de un infarto. D de democracia. Democracia es que las grandes decisiones se tomen según lo que opine la mayoría, respetando las minorías. Votar es la decisión más importante porque así podemos elegir a quienes nos gobiernan. Hemos votado. Tú, ornitorrinco, serás nuestro representante. Constitucionario.cl, para que todos podamos participar en las conversaciones que vendrán. Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque de Políticamente. Vamos a analizar la situación económica, el crecimiento económico del país por la señal 26 de TV Centro, señal abierta en HD. Saludamos también a quienes nos siguen todas las semanas a través de la televisión por cable, Multicom Maule y TV Cable Loncomilla, y vía streaming en www.tvcentro.cl. Como lo decíamos, la situación económica de nuestro país, cifras que no logran ser muy auspiciosas. Un 1,8 era el crecimiento económico estimado en las últimas cifras entregadas, fue solo del 0,7%. Vamos a aprovechar de consultarle a René Cortázar, quien siempre hace el análisis económico en nuestro país. René, ¿qué pasa con la economía? ¿Cómo estas cifras qué pueden indicar en los periodos que vienen? Bueno, yo creo que tenemos una economía que está muy frenada, eso no cabe duda. O sea, llevamos un tiempo ya con una economía creciendo en torno al 2%, 1,5%, 2%, hay una discusión de repente acalorada porque alguien dijo 1,5%, el ministro de Hacienda le aclaró que era más cerca de 2%, pero estamos discutiendo realmente con cifras muy bajas de crecimiento. Y que tienen efectos muy simples, porque de repente esto parece como un tema económico distante. El efecto directo es sobre la creación de fuentes de trabajo, es sobre los salarios. Uno toma simplemente el último año aquí en la región del Maule, no se creó ni un solo empleo asalariado.
cuando uno está en una región donde no hay la creación de ningún empleo asalariado en 12 meses, y hay personas que ingresan a la fuerza de trabajo, hay personas que quieren cambiar de empleo, es una mala noticia. No solo eso, sino que el crecimiento de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios, durante los últimos 15, 18 meses ha caído muy fuertemente. Están creciendo un poquito sobre el IPC. Están creciendo exactamente a la tercera parte de lo que crecía hace un par de años, en términos de poder adquisitivo. Y en tercer lugar, influye sobre la billetera fiscal. Y todos sabemos que la billetera fiscal tiene que ver con plata para educación, plata para vivienda, plata para salud. Por lo tanto, este no es un tema distante, es un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, en su empleo, en su salario, en su acceso a la salud, a la vivienda, y por lo tanto es un tema muy central. Pero, René, disculpa, ¿hay algún indicio de que esto pueda mejorar? No hay ningún indicio significativo. Las proyecciones. Falta poco para que termine el gobierno. El único indicio significativo este año va a ser entre 1,5 y 2, y el próximo año va a ser un número parecido. Hay discusiones de repente muy detalladas entre algunos economistas si puede ser 2,1 o va a ser 1,8, pero lo que es importante señalar es que es muy distante de lo que Chile puede. Y por lo tanto, lo peor es aquí bajar los brazos y empezar a discutir si va a ser 1,8 o 2,1. Cuando nosotros estamos estábamos jugando en otra liga. Se dice, claro, no, lo que pasa es que el mundo se deterioró, efectivamente. Por lo tanto, no discutamos más la cifra absoluta, discutamos nada más que nuestro lugar en la tabla de posiciones. Y nuestro lugar en la tabla de posiciones está en una mala posición. O sea, nosotros por 25 años crecíamos mucho más que el mundo. Hoy día crecemos mucho menos que el mundo. Durante 25 años logramos pasar al primer lugar en América Latina y durante buena parte de esos años fuimos número 1 en América Latina. Este año 2015 fuimos séptimo, este año 2016 vamos a ser séptimo en América Latina, después de Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Perú, Bolivia, todos esos creciendo más que nosotros. Salió hace pocos días un estudio de competitividad internacional de los suizos. Nosotros teníamos, ¿con qué es competitividad? Para las personas que nos escuchan es muy simple, es cómo te va a ir a ti como país hacia adelante. Eso es competitividad, o sea, ¿cuáles son las perspectivas futuras que un país tiene? Bueno, nosotros en la tabla de posiciones hace 10 años estábamos en el lugar 18, desde los 61 lugares, 18. Hoy día estamos en el 36 y no ha habido ningún periodo en que hayamos dejado de caer, llevamos 10 años cayendo. Entonces, lo que yo digo es, no nos hagamos la vida fácil. Para corregir un problema, no hagamos la vieja discusión política. Los oficialistas diciendo, aquí lo que pasa es que la economía mundial está más fría. No, si caímos en la tabla de posiciones. Los opositores diciendo, toda la culpa la tiene el gobierno y por lo tanto, no. Discutamos un problema nacional, ojalá de un modo que cómo nos está afectando a todos. Aquí Chile fue perdiendo competitividad, fue perdiendo su lugar en la tabla de posiciones, pasó de ganar la Copa América mucho antes en la economía que en el fútbol. Había ganado la Copa América por 25 años antes de ganar la Copa América en el fútbol. Y hoy hemos bajado, seguimos bajando y esto tiene un problema. Y yo creo que o hacemos un esfuerzo real, pero de verdad, para influir sobre la inversión futura y sobre el consumo. Salió esta misma semana un estudio sobre consumo, porque a veces se habla mucho de los inversionistas, se habla poco de la gente. Hablemos de la gente. Se le preguntó a las personas, ¿cómo encuentra usted que está la situación del país? Lo hizo Adimar. Después le preguntaron, ¿cómo encuentra usted que es la situación a 12 meses? Y después le preguntaron, para que Juan Antonio no ponga tantas fichas al cambio de gobierno, le preguntaron, ¿cómo ve usted el país a 5 años? Y fue todo negativo, todo cayendo. Eso cambia. Hace 2 años, por 5 años, las personas están con un pesimismo muy grande. Entonces, si la inversión está caída, si el consumo está caído, si las personas están con expectativas abajo, hay que tomar un golpe de timón de lo que estamos haciendo. Yo creo que esa es una conclusión muy evidente. Y por lo tanto no hay que minimizar el problema, no hay que transformarlo en un problema solamente político, hay que tratar de enfrentar un problema serio porque está afectando el empleo, los salarios y el gasto público social. Y por lo tanto la vida diaria de 17 millones de personas. Así es. Senador, reconoce que pueden haber factores más allá del tema político. Porque sé que la respuesta va a ir por el lado en términos políticos y la gestión de nivel de gobierno. Reconoce que hay otros factores que están incidiendo y cómo también poder manejar eso. Yo súper simple, yo creo que Chile hay un nuevo pesimismo y lo trajo la nueva mayoría. Eso es lo que yo siento. Creo que lamentablemente eso está absolutamente vinculado al informe que dio el día lunes el ministro de Hacienda con el director de presupuesto, donde señalaron cifras bastante, algunos lo ha dicho René, pero son muy dramáticas. Dicen, mire, por tercer año la inversión va a la baja, el crecimiento, estamos allá a unos 6, unos 7, esa discusión, pero dice más que los ingresos, o sea, la actividad económica, la reforma tributaria que tanto
digamos, pelo de la cabeza le ha quitado a tantas personas, al final se la comió la falta de crecimiento. Eso es lo que dice por lo menos, o sea, al final se fumó, porque está, como que el país no creció lo que se calculaba que iba a crecer, eso se compensa por el alza de impuestos. Es el peor de los mundos, impuestos más altos y ingresos iguales o más bajos. Y eso es realmente muy dramático. Y yo creo, y aquí esto obviamente, ¿qué repercute? ¿Cuál es el problema de estas cifras mal? Lo que en materia de empleo. El empleo va a tener un remesón, lamentablemente, en el país, en los próximos indicadores. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas. El ingreso real de las personas se ve profundamente afectada. Y como corolario, dice, se requiere un cambio de timón. Yo le quiero decir, y René, yo creo que en el fondo va a compartirlo, no sé si va a poner cara de compartirlo, lo va a compartir de alma, que cero cambio de timón. No hay posibilidades con este gobierno de hacer un cambio de timón, ni una. Porque aquí no he visto, fue una pregunta que se le hizo al ministro de Hacienda el lunes, lo puedo decir, el lunes. Yo estoy en esa comisión, así que me tocó. O sea, él tenía pensado algún cambio, no. Él no tiene pensado, no puede un cambio de timón. Me dijo hay que mejorar la productividad, que sabemos lo que es, claro, una respuesta como de manual, digamos, pero no hay nada, incluso al contrario. Y se dice presente, las dos cosas, los únicos dos cambios que nos están diciendo que se va a hacer son meterle 100 millones de dólares a la televisión nacional y 40 millones de dólares al metro para competir en lo que se llaman las tarjetas de prepago, que es un tema ya bastante más complejo. ¿Pero dónde hay un cambio? Le preguntamos, ¿usted está pensando hacer algún incentivo a la inversión? No. Digamos, un llamado, una forma de poder generar políticas de empleo diferentes? No. O al pequeño empresario? No. Entonces, ¿cómo quiero terminar esta intervención? Diciendo, lo más dramático cuando uno tiene cifras malas, que nadie las discute, cuando tenemos un país chantado, que nadie lo discute, ni Álvaro Elizalde lo va a discutir de que estamos, ya que para mí eso ya sería, digamos, una señal muy significativa, que estamos chantados. Y cuando además me dicen, las únicas dos medidas que se han anunciado, más gasto público en cosas que no son ni productivas ni generadoras de un cambio, tengo que concluir que hay cero golpe de timón, que yo comparto, lo que debería haber. Entonces, ¿usted cuándo van a cambiar las perspectivas? Yo digo, cuando cambie el gobierno. ¿Qué quiere que diga? No, porque no me imagino con el actual gobierno, ni menos con el actual ministro del Interior. Que, dicho sea de paso, ¿por qué lo digo esto? No tengo lo conozco, pero que claramente estos primeros días lo único que ha dicho es decir que está todo bien. Que la presidenta es fantástica, maravillosa, que todo lo que dijo ayer ya no importa porque hoy día es algo distinto, pero ahí no se ve ningún liderazgo, ninguna cosa que tú dices va a ser algo distinto, no va a cambiar nada. Nada de nada. Y creo que eso es una muy mala señal para Chile. Sí. Álvaro, como lo decía René, con un crecimiento bajo, afecta también a la billetera fiscal, afecta también para la realización de políticas públicas, se está discutiendo también, ya que hablaban del tema del desempleo, se está discutiendo también el salario, o se debería empezar a discutir el salario mínimo, cosas sensibles que van a ir afectando a la ciudadanía. Ves que efectivamente también, como lo dice René, no hay indicios próximos a poder salir y que la economía despegue y va a seguir afectando, como te decía también, estas cosas sensibles para la sociedad. A ver, lo primero, efectivamente, tenemos un desafío como país, que es hacer el mejor esfuerzo por crecer más. Y no solo crecer, sino que desarrollarnos económicamente. Y eso, obviamente, en la medida que no ocurra, repercute en lo que planteaba René, que tiene que ver con los empleos, los salarios y los ingresos, y sobre todo el gasto público, que se finanza sobre la base de sus ingresos. Ahora, yo creo que la discusión debe ser sobre cuáles son los factores coyunturales por los cuales la economía no está creciendo y cuáles son los factores estructurales. Y el diagnóstico tiene que ser lo más acertado posible, porque a la medida que el diagnóstico sea acertado, se pueden adoptar medidas en esta materia. Yo en ese sentido tengo una diferencia con el senador Coloma, porque yo veo que él tiene un ímpetu, está preocupado en las próximas elecciones, lo que más que va a ser el próximo presidente de la República. La esperanza de que cambien las cosas, ¿no? Y ojalá fuera un presidente que no cambiara, digamos, nada sustantivo respecto del tipo de sociedad que tenemos, no corrigiera muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, bueno, en fin. Pero yo creo que, en primer lugar, hay que tener presente que hay factores estructurales que son relevantes. O sea, Chile es una economía que exporta materias primas, principalmente cobre. Se acabó el ciclo dorado de los commodities. No sabemos por cuánto tiempo más van a mantenerse los precios bajos del cobre. No solo el cobre, también del petróleo. Hemos visto cómo eso ha impactado a otras economías que están en franca recesión porque han tenido mal manejo macroeconómico, entre otras medidas.
Y en ese contexto, efectivamente, la economía chilena es una de las pocas que está creciendo. Poco, pero está creciendo. Ahora, René hacía referencia al lugar que nosotros tenemos dentro de América Latina. Pero yo le quiero señalar que ese lugar, que es el que tenemos actualmente, es el mismo que hemos tenido en los últimos 5 años. O sea, hace mucho tiempo que la economía peruana viene creciendo más que la chilena. Sí, pero pasamos Hace de mucho tiempo segundo, tercero, que Paraguay cuarto. viene creciendo más que Chile. Hace mucho tiempo que Colombia viene creciendo más que Chile. Hace mucho tiempo que estamos ahí con México, que crece poco más, porque además México tiene una salvedad que forma parte de otra macroregión económica. Está muy integrada a Estados Unidos, a Canadá, y por tanto no tiene la dependencia que sí tiene Chile respecto a la economía china. Hace mucho tiempo que Bolivia está creciendo menos. Entonces, yo lamento que se pretenda generar esta sensación de que determinados cambios, reformas de carácter redistributivo para construir una sociedad con mayor grado de equidad social, de acuerdo a la línea ideológica del gobierno, es lo que determina que no estemos creciendo. ¿Usted cree que no influye nada? Porque la pregunta que yo me haría, bueno, ¿y por qué Bolivia, que tiene un gobierno de un determinado signo ideológico, ha crecido más que Chile en el último tiempo? Es cierto que crece en otras cosas porque tiene un punto de partida más bajo. ¿Por qué Paraguay? Y porque tuvo precio de petróleo. ¿Por qué Paraguay? Es cierto, porque tiene un punto de partida más bajo. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los factores estructurales, cuáles son los coyunturales y cómo los enfrentamos? Y sobre todo un desafío que hoy día están teniendo los chinos, que es la trampa de los países de ingresos medios. O sea, una vez que tú logras ingresos medios, porque Chile dejó de ser pobre, tenemos pobreza, tenemos que seguir enfrentándola, pero ya no es una sociedad donde la mayoría de los chinos sean pobres. Con la llegada de la democracia se empezó a erradicar la pobreza de manera significativa. Y hoy día somos una sociedad de ingresos medios, independientemente de que tenemos pobreza y tenemos que enfrentarla. Entonces, el desafío es, bueno, ¿cómo ahora que somos una sociedad de ingresos medios damos el salto para efectivamente mantener crecimiento económico y ser una sociedad que tiene niveles de bienestar ostensiblemente significativos a los que tenemos actualmente? ¿Por qué digo que me parece inadecuado mezclar reformas con crecimiento económico, independientemente del impacto que pueda tener, pero hay que ver cuántos porcentualmente? Porque el caso contrario significa clausurar todo tipo de transformaciones profundas para reconstruir una sociedad más justa. Es como decir, mire, solo vamos a crecer en la medida que tengamos mala distribución de la riqueza, en la medida que los ricos sean más ricos y los pobres sigan siendo igual. Y ahí es donde yo creo que efectivamente se pueden implementar políticas de distinta naturaleza. Porque otros países lo han hecho. Otros países lo han hecho. Cuando se planteó la reforma tributaria era para aumentar la carga fiscal, o sea, perdón, la recaudación fiscal por una razón muy simple, porque los países que hoy día son desarrollados en su oportunidad también tuvieron alza de tributo. Y eso no afectó su crecimiento. Por lo demás, le quiero decir al senador Coloma que los impuestos que pagan los empresarios en Chile después de la reforma tributaria siguen siendo más bajos que los que pagan en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Perú. Si no estoy defendiendo a nadie. Y sin embargo, diciendo que hicieron unos cambios en el caso chileno que no se va a resultó espantar nada. las inversiones. Pero no bueno, resultó, pero porque Álvaro. estos mismos empresarios invierten en Argentina, Brasil, Pero Chile, Perú. un Perdón, mínimo- Colombia y Perú. Cuando además la estabilidad política y la estabilidad jurídica en Chile es ostensiblemente superior. Pero un mínimo Entonces, es ahí autocrítica, donde yo un lo que mínimo, planteo un es que mínimo. Así de autocrítica. mayoritariamente los factores son de carácter estructural, tiene que ver con un ciclo de la economía mundial y particularmente de la economía china que afecta a toda Sudamérica y que se ha utilizado como una excusa para cuestionar otro tipo de cambio que no tiene relación directa en la proporción al menos que se plantea respecto del nivel de crecimiento que ha tenido Chile. Sí. Sí, a ver, yo creo que por eso yo creo que para salir de una crisis lo primero es reconocerla, porque si no hay problema, entonces no hay crisis, no hay que hacer nada y está todo bien y entonces la gente está pesimista porque está pesimista por consecuencia internacional. Yo creo que es un error, creo yo, no lo comparto, por eso lo que estimo un error, respeto a las personas que lo piensan, pero yo no comparto de que se pueda asignar el resultado de la economía chilena solo a la situación internacional, porque si fuera así no tendría cómo explicar de que Chile, como señalé hace un minuto, había pasado en una década de 18 lugares de competitividad a 36, cayendo consistentemente. En los últimos años cayó 4 o 5 lugares más, pero venía cayendo desde antes. Yo coincido con Álvaro en una cosa así, de que teníamos problemas que ya venían incubándose. Eso coincido. Y coincido de que los últimos años, los últimos 6 o 7 años, hubo algunas situaciones de caídas, especialmente en la productividad, crecimiento de la productividad que se venían incubando. Lo coincido. Pero había pero aplicación de medidas de este gobierno para Pero quiero salir señalar, entendiendo pero esas el punto que situaciones quiero se están señalar es lo incubando. siguiente, yo no creo que la conclusión de esto sea, por lo tanto, si uno quiere crecer, entonces no hagamos cambios estructurales porque producen crecimiento. Yo quiero recordar la transición a la democracia. A mí me tocó ser ministro del gobierno de Elwin
Y me tocó estar aquí en el 89. Y me tocó ver las transiciones a la democracia en América Latina. Las transiciones a la democracia en América Latina fueron bailables, en el sentido de un nivel de desorden social, de crisis. Alfonsín ni siquiera terminó su gobierno. Y cuando llegamos a la transición chilena, se dijo, no, es que las transiciones producen estas explosiones sociales naturales después de tantos años de dictadura, y aquí va a haber un gran problema. Había una incertidumbre en los inversionistas gigantesco, mucho más grande que el que hay hoy día. A mí me tocó trabajar con los sectores productivos al inicio del gobierno de Elwin y había un nivel de sospecha de todo lo que se iba a hacer enorme, en el sentido de que aquí esto iba a ser una catástrofe. No se hicieron cambios, se hicieron cambios muy importantes. Yo quiero decir, la reforma tributaria de Elwin recaudó más que esta reforma tributaria. No menos, más. Y el país creció mucho. Y el país creció 7,7%. 7,7% 7,7% en 4 años. 7,7%, ahora estamos hablando de 2, discutiendo si es 2 o 1,5. 7,7%. Entonces, el problema no es hacer la reforma, el problema es hacerlas bien hechas. Y el problema que tenemos, desgraciadamente, y es parte de mi coalición. Ahora, yo tengo un atenuante de esto, porque como antes yo planteo las críticas, me dicen, pero usted, ¿por qué plantea esta crítica ahora? La presidenta afortunadamente hizo referencia a esto, la entrevistaron en la Radio Duna el 22 de mayo, y le preguntaron los periodistas, en particular Matías del Río, le dijo, ¿por qué hay personas que critican? Y me nombró. Y dijo, hay personas que critican, que la critican y que apoyaron a su gobierno, fueron ministros. O sea, que te tiene un gran cariño. Sí, pero lo dijo ahí, le tengo un gran cariño, pero además quiero aclarar que durante la campaña me hizo las mismas críticas. O sea, no es una crítica que yo estoy dando originalmente, yo lo planteé en su momento. Yo creo que el diseño de las reformas, tal como están siendo aplicadas, están creando problemas. Y tiene, por el contenido y por la forma como se hacen. Yo creo que hacer... uno no puede desconocer que en una sociedad que está con condiciones objetivas de la economía mundial, con un mercado de capitales completamente integrado, uno no puede... en eso estamos de acuerdo. Es un hecho gigantesco, mayúsculo. Uno no puede pensar que una reforma estructural hecha aquí no tiene efecto sobre la inversión. No puede pensarlo. Cuando se discutió la reforma tributaria salió muchas veces la autoridad de gobierno diciendo si esto no afecta a la inversión. Pero ¿cuánto ha caído la inversión en cobre, por ejemplo? No, la inversión muy grande, pero la inversión es no cobre. Lo que yo quiero decir es yo estoy de Hacienda Piñera. Pero yo estoy de acuerdo. Antes de que terminara el gobierno Piñera, un año antes de que hubiera cambio de mando, dijo, hemos entrado en un ciclo de desaceleración. No, pero Álvaro, yo quiero decir lo siguiente. Hemos entrado en un ciclo de desaceleración. Lo que pasa es que la desaceleración fue más profunda porque el ciclo de la economía china yo te quiero ser súper claro. Yo creo que hay un efecto al cobre, por supuesto que lo hay. Pero hay un efecto doméstico, por supuesto que lo hay. Si uno no puede pretender, y lo otro es no hacer una discusión a fondo. Cuando se discutió la reforma tributaria, yo personalmente escribí en ese momento, escribí columna y lo dije con todas sus letras. Dije, discutamos cuánto de inversión queremos reducir por esta vía en la inversión privada, pero pensar que inversionistas que estaban hace 10 años invirtiendo con 17% de impuestos, que le suben el 50% a la tasa de impuestos, 50 a 27, transformándose sobre el promedio de la OECD, que eso no va a tener ningún efecto sobre dónde invierten, eso es simplemente una ingenuidad o ignorancia. Pero el precio del cobre... Pero no, lo que estoy diciendo es un efecto, cualquier inversionista del mundo que yo le hago ciertas reformas y las hago de determinada manera, va a tener un efecto. Yo no tengo duda, yo no conozco un análisis hecho con rigor. A $4 la libra. Déjame decir lo siguiente. ¿Puedo decir lo siguiente? Cuando yo respeto para completar la frase. El mejor precio del cobre, el mejor precio del cobre lo tuvo el gobierno anterior. ¿Sabes cuánto eso no depende del gobierno. ¿Sabes cuánto fue de los chinos? ¿Sabes cuánto fue el precio del cobre en el gobierno de Elwin? 2. Sí, pues el del agua no, pero estoy diciendo que creció a 7,7. ¿Sabe cuál fue el crecimiento de la economía mundial en el gobierno de Elwin? Parecía al actual, o menos. Lo que estoy diciendo. Entonces, no es un problema solo de ciclo, es un problema de que tú puedes seguir pasivamente en la ola o tú puedes hacer cambios significativos. Todos los que apostaron durante ese gobierno a lo que iba a pasar en la economía chilena que yo conozco, apostaron a que esto iba a venir una caída en el crecimiento y que esto iba a ser muy clave. Hasta que el gobierno tomó carta en el asunto, hizo reformas buscando grandes acuerdos en el país, construyó cambios sustantivos y creció al 7,7. Entonces, cuando a mí me dicen es que el precio del cobre está en 2 y por lo tanto estamos liquidados, tenemos que crecer al 2, yo digo, no, perdóneme, pero en ese momento el precio del cobre estaba en 2 y crecíamos 7,7. No es así. Lo que yo estoy diciendo es... No estoy diciendo lo que René dice que yo digo. No, yo no estoy diciendo sobre ti. Estoy diciendo muy breve porque ya estamos casi cerrando el tenemos dos alternativas. Yo comparto el análisis, pero lo que me dice Álvaro es que muy breve, todo esto es producto de la mala suerte.
O sea, aquí tenemos la mala suerte. por eso no. Álvaro, esto Eso no es es, una caricatura. esto no es problema de mala suerte, no es un problema solamente de los chinos. Caricatura. Es un problema de haber hecho mal la reforma. El vértigo reformista hizo que no se pensara, hizo que no se concordara en la mayoría e hizo que al final tengamos un país chantado. Pero, ¿sabes qué pasa? Que si no hay un mínimo autocrítica, vamos a seguir por el mismo camino. Pues yo te oigo, respetuosamente, y digo, bueno, ¿y Álvaro qué dice? Que hay que seguir todo igual. Yo te quiero decir que si seguimos igual, yo digo algo más, vamos, distinto. nos vamos Senador, apagando. senador, Nos vamos a terminar en el número estamos 50 de productividad. Senador, yo Entonces, digo un algo mínimo distinto. autocrítica, Digo algo Álvaro, distinto. le hace bien a Chile. Si no Un mínimo reconocemos autocrítico. y distinguimos entre los factores coyunturales, que los hay, y los factores estructurales, y abordamos ambos, o sea, lo que va a ocurrir es que efectivamente se puede supuesto. tener el cambio social, se puede mantener la sociedad como está, podemos mantener los niveles Lo mínimo de justicia que tenemos, partir que reconociendo lo que ambiental, tú puedes cambiar. y sin embargo, no crecer. Sí. Porque Voy a agregar no se una, generan condiciones. voy a Vamos. agregar una frase. Oye, Álvaro, Tiene que ser tú uno. entiendes No. que desde el punto de vista de justicia social Vamos y desde el punto de a vista de René. equidad, y que René. no crezca el empleo y no Bueno, crezcan los es salarios, dramático. es Es desde el punto de dramático. vista dramático del Estoy supermercado. diciendo la Es importancia del dramático. crecimiento. Lo que digo es que la Álvaro. economía chilena tuvo un ciclo dorado de commodity, no dormimos, digamos, los Esto- laborales porque el cobre estaba alto, no se hicieron cambios necesarios para que nuestra economía fuera más competitiva y hoy se están viviendo las consecuencias. Y eso no es... Pero yo entiendo, claro. Si, Álvaro, hechas las cosas, ¿te como parece? senador, Sí. pero hecho- los estamos- cambios, bueno, dice, Los esto es cam- producto de las leyes. me cargan los Pero malos hay algo más cambios. profundo. Me cargan los Hay malos algo más cambios. profundo. Tanto es así, bueno, que veamos la Bien. situación de los Tú países. Vamos, ves que todo se ha Gerardo. hecho bien. ¿Qué? Gerardo. No ha hecho ni una autocrítica. Eso te voy a decir. Tuvimos Gerardo. la mala suerte de tener. Cerramos el estamos programa. fregados, no. Nunca he ocupado Vamos la a cerrar el programa y como siempre No, pero yo te lo voy a les decir quiero ahora. contar que como este programa, como siempre, va a terminar con una discusión luego de terminado el programa. Va a seguir el debate aquí una vez cerrado este panel. Bien, les agradecemos su compañía esta semana. Nos vamos a ver el próximo domingo. Saludamos a quienes nos siguieron por las pantallas del canal 26 en TV Centro, por televisión por cable, Multicom Mauli, TV Cable Loncomilla y a través de streaming en www.tvcentro.cl. René, Álvaro, senador Juan Antonio Coloma, muchas gracias por estar esta semana. Se lo adelanto, va a seguir la discusión acá por unos minutos más. Nos vemos el próximo domingo.